Buenas noches, amada familia, esperamos se encuentren muy bien. Les saludamos acá. Buenas noches, esposita. Buenas noches a toda nuestra querida familia, preciosa iglesia que se encuentra ya desde su casa viéndonos este martes 31 de octubre. Y bueno, vamos a continuar creciendo juntos, ¿no? Porque Así para eso es. estamos aquí todos los martes, para crecer juntos. Y bueno, seguimos nosotros aquí trayéndoles unos consejitos, una charla amena, y la idea es que esto nos pueda ayudar para crecer juntos como familia, como hogares, y bueno, nos pueda seguir llenando de bendición. Así es que esperamos que lo disfruten y vamos entonces a iniciar este tema que tú hablabas hoy, martes 31 de octubre, y lo hemos titulado Cambiando Tradiciones. Así es. O costumbres, por ahí dijo mi esposa también. Detrás de cámaras. Listo. Se preguntarán por qué vamos a hablar hoy, 31 de octubre, de cambiando tradiciones. Generalmente podríamos aprovechar la oportunidad para hablar del tema de este mes, ¿no es cierto? Que secularmente se maneja todo lo de Halloween. El día de hoy pues es Halloween, pero nosotros hemos querido como cambiar el chip y no traer la misma charla, la misma discusión, sino queremos cambiar la tradición, pero dando estrategias, trayendo cosas nuevas que puedan enriquecer nuestras vidas y que nos permitan salirnos de las tradiciones del mundo, repetir lo que el mundo hace y poder hacer cosas divertidas, amenas y que nos ayuden a crecer como familia. Claro que sí. Y es por eso, querida familia, que queremos cambiar la tradición de, como decía Emilio, de hablar de Halloween, que porque no celebramos nosotros los hijos de Dios Halloween, que porque sabemos y conocemos que es la adoración a muertos y bueno, todo esto. Queremos cambiar el chip de la mente de nosotros como hijos de Dios y empezar a celebrar lo que verdaderamente como nosotros, los cristianos, debemos celebrar hoy martes 31 de octubre. Entonces, en vez de entrar de pronto en discusiones o en polémicas, yo te invito, querida familia, a que evaluemos cada uno desde nuestras casas, de acuerdo a nuestra madurez y a nuestro crecimiento espiritual, si debemos o no celebrar el Halloween. Ya de acuerdo a la palabra, cada uno tendrá la verdad y hay una sola verdad que está escrita, ¿no? Entonces es evaluar de pronto todo esto que nos han dicho durante mucho tiempo, ponerlo en práctica y de pronto evaluar si participo o no participo. Pero ahora, hoy martes 31 de octubre, no queremos hablar de Halloween, no queremos hablar de la adoración a los muertos, de lo que nos dice la palabra al respecto, sino de celebrar algo más importante, algo que hoy hace mucho tiempo pasó y que precisamente hoy, hace más de 500 años, se está celebrando, y es la Reforma. Exacto. Entonces esto es diciendo y cambiando. Ajá. Entonces, vamos a entrar a un ¿sabías qué? ¿Sabías que un día como hoy, un martes 31 de octubre, pero del año 1517, Martín Lutero martilló, literal, publicó en la puerta de la iglesia del Palacio de Gutenberg sus 95 tesis? Con lo cual se daba inicio a todo lo que conoceremos posteriormente como la Reforma Protestante. Eso fue como el hito, el inicio para que muchas más cosas posteriormente se dieran y para que hoy pudiéramos tener una iglesia cristiana conformada como la tenemos. Claro. Por eso es que octubre, nosotros como cristianos celebramos el mes de la Biblia, ¿no? De la Biblia. Entonces celebramos la palabra de Dios y celebramos, y incluso en las iglesias infantiles, entonces hacemos un refuerzo de los libros, de los versículos, ¿cierto? Es por esa razón, por la Reforma Protestante que hubo hace más de 500 años y que hoy celebramos, y es por eso que hoy tenemos acceso a la palabra. Entonces recuerden, 1517, un 31 de octubre. Listo, ¿qué pasa? Fíjense que queremos hacerle darles un poquito de contexto para que podamos entender qué fue todo eso de la Reforma, por qué es tan importante para nosotros los creyentes. Y resulta que Martín Lutero y muchos otros, Juan Calvino y bueno, muchos otros que moverían y trabajarían para ese movimiento de la Reforma, comenzarían a protestar y a decir, oiga, hay cosas que están fallando y cosas que están fallando y que están muy mal. La gente vivía una vida religiosa de engaños, manipulada por la iglesia, ¿no es cierto?, tradicional, católica, por los papas y todos los feligreses que dominaban en ese momento y que engañaban a las personas. Y hay muchos aspectos, pero sobre todo queremos hacer énfasis en el tema de que las personas pensaban que eran necesarias las indulgencias, las bulas, es decir, pagar
por la salvación de las almas o pagar por el perdón de los pecados. Entonces a la gente le decían, mire, usted quiere ser perdonado, entonces tiene que pagar esta recompensa. Quiere salvar el alma de su ser querido, de su papá, de su esposa, pague tanto, ¿no es cierto? Entonces la gente tenía eso en su ideal, en su mente, eso es lo que se predicaba, y Martín Lutero y muchos otros comenzaron a decir, oiga, no, hay un despertar, esto no está en la palabra, esto no es bíblico, esto no es correcto, esto no es lo que Dios manda. Y vamos a comenzar a desarrollar una cantidad de temitas muy importantes a lo largo de esta charla. Entonces, con todo ese contexto, un contexto donde hay una población casi toda campesina, analfabeta, ¿no es cierto? Muchas personas que no tienen acceso a la cultura, a la educación, al poder leer, pues lo que les decían eso hacían. Claro. No tenían cómo enterarse, ¿no es cierto? Entonces, él dice, no, hay que publicar, hay que enseñar, y la palabra de Dios no tiene que ser exclusiva de nosotros, la palabra de Dios tiene que ser para todos. Siguiendo con ese contexto, también la Biblia no estaba en todos los idiomas como hoy la tenemos, estaba solamente en algunos textos en arameo, bueno, en griego, traducciones en latín, ¿no es cierto? Y esas traducciones originales, y solamente unos pocos religiosos las podían manipular y podían acceder a la palabra, y pues no todos, incluso no todos los feligreses, los sacerdotes, no todos tenían acceso. Entonces, incluso muchas personas que leían la palabra y no eran sacerdotes podían ser acusados, encarcelados y bueno, sufrir diferentes tipos de condenas y castigos. Es decir, la palabra estaba completamente prohibida, o sea. Así es. Pero amor, Martín Lutero, recordemos que fue un feligrés, sí, ¿cierto? Como un sacerdote, cura, como un sacerdote, teólogo. Exacto, teólogo, ordenado por la Iglesia Católica, pero él empieza a leer la Biblia, él empieza a leer la palabra, que era un texto que muy pocos tenían acceso, y como tú decías, o era porque estaba únicamente escrito en latín y en griego, o era simplemente porque estaba completamente prohibido para alguna persona acceder a la palabra. Entonces empieza Martín Lutero a mirar y a revisar y a leer y recibe revelación de parte del Espíritu Santo, y empieza a darse cuenta que todo lo que la Iglesia Católica estaba diciendo, muchas cosas de lo que la Iglesia en ese momento estaba diciendo, eran mentira, eran falsedades, que no estaban escritas en la palabra y que llevaban realmente al error y no acercarse a Dios como debe ser lo que un sacerdote haga, acercar a las personas a Dios, sino lo contrario, poniéndole trabas y cosas que pues no lo hacían a llevar nunca a una verdadera relación con Dios y a conocer a un verdadero Dios de amor. Claro, porque imagínate la tristeza de una persona que no tuviera dinero, no tuviera para pagar su salvación o para pagar la salvación de su mamá, de su papá, de su hijo, de su familiar más cercano. Pues yo creo que era una frustración terrible para esa persona. Entonces yo creo que Martín dijo, pero ese no es el Dios de amor. Exactamente. Ese no es el Dios de amor que yo estoy descubriendo aquí en la palabra. Entonces, de toda esa revolución que se dio, toda esa transformación, todos esos puntos comenzaron a protestarse, a decir eso está mal, esto no es verdad, esto no se hace así, eso no lo dice Dios. Digamos que de todas esas 95 tesis y más tesis que vinieron después, muchos otros a publicar, más historiadores, mucho más de todo ese movimiento se sacan cinco frases, 5 fundamentos, 5 pilares claves que nos dan una idea fundamental de lo que nosotros hoy tenemos como iglesia y como principios rectores. Así es. Digamos que de todas formas, de todo eso a lo que nosotros como cristianos llamamos reforma protestante, salieron 5 pilares que hoy a nosotros como hijos de Dios y como cristianos nos acompañan. Y en la actualidad, esas 5 solas, como las llamaron, son las que deben regir nuestra vida cristiana, y que como hijos de Dios debemos guardarlas así, meditarlas tanto en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y deben guardarse completamente. Entonces ellos dijeron 5 solas, ¿no? Sí. Resumidas, obviamente lo que dice, y basado en lo que fue la palabra. Esto fue sacado de las Escrituras. Entonces, familia, aprovechando hoy, 31 de octubre, alejémonos un poquito de todo lo de Halloween y comencemos cada año cuando llegue octubre a entender que puede ser la oportunidad para celebrar el mes de la Biblia. Claro que sí. ¿No es cierto? Y específicamente un 31 de octubre recordar que se da inicio a ese movimiento de reforma protestante. Entonces, que sea cambiar esa tradición del mundo por esa tradición hermosa de recordar cómo la iglesia ha avanzado a través de los tiempos. Y que gracias a esa reforma y a todos esos
entre otros Martín Lutero, Juan Calvino, entre todos ellos, es que hoy nosotros podemos conocer la verdad de la palabra. Entonces, de esa reforma salieron, como decías tú, 5 solas, y entre ellas pues vamos a conocerle un poquito. Sola escritura, que significa solo la escritura, es decir, que solamente la Biblia tiene la verdad. No hay ningún otro libro que vaya por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, si quiero saber quién es Dios, la única verdad debo irme a la palabra. Que es la fuente de que es la fuente de autoridad, que es la fuente de verdad. De pronto otro libro que yo pueda ayudarme a comprender está bien, pero quien tiene la verdad absoluta e irrefutable y a quien debemos conocer a Dios a través de este libro precioso, es a través de la escritura, que es la palabra de Dios. Listo. ¿Y cómo sabemos eso? Hay un versículo, y bueno, muchos versículos, pero escogimos este que nos soporta que solamente la escritura es la fuente de autoridad. ¿Lo puedes leer, por favor, Correcto, amor? entonces dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjense lo lindo que dice, lo que hace la palabra: capacitar a los siervos de Dios para toda buena obra. Eso está en 2 Timoteo 3:16, ¿no es cierto? Solamente la escritura es útil para instruir, para redarguir. Lo demás son cosas bonitas, inspiradoras, pero realmente no transforman nuestras vidas, nuestras almas. Así es. Bueno, segunda sola. La segunda sola. Sola fide, que es solo por la fe Dios salva. Solo creyendo es que podemos ser salvos, no pagando la salvación. No existe ninguna obra que nosotros como humanos hagamos para poder recibir la salvación de Dios, sino a través de creer en Jesucristo, que fue su Hijo. Es decir, solo por la fe. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, solo a través de esa creencia en Dios es que yo puedo adquirir la salvación. ¿Qué dice este versículo, amor? Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así es, entonces solamente la fe. No son las obras humanas, no es qué tan bueno soy yo, qué tan bueno me comporto, qué tan bien soy con las personas, altruista, que vendo todo y hago bondad y misericordia con los demás. No, eso es importante, pero nada de eso me va a salvar. Es que eso es un fruto de una vida cristiana. Es un fruto del poder ser dadivoso, de ser altruista, el poder bendecir a otros, el poder hacer cosas buenas. Más eso no adquiere mi salvación. Exactamente. Solo eso. Creer, solo la fe Solo la es fe. lo que me hace ser salvo. Vamos con una tercera sola. ¿Cuál sería? Solo gratia, dice por acá, que mi latín no es muy bueno. Solo gratia, solo gracia. Solo por la gracia. Es decir, la gracia es un regalo inmerecido de Dios. Yo no lo puedo comprar. Por más de que no hay valor en mí para poder comprar ese regalo que Dios, por su infinito amor, me dio a mí, que fue enviar a su Hijo a morir por mí y yo adquirir la salvación y la vida eterna. No hay nada. Entonces, eso era lo que le pasaba en el tiempo de la reforma a las personas, que le decía: tranquilo, la salvación se puede comprar, pague, ¿cierto? No. Dijo Martín: no, y dijeron todos los reformadores: la salvación no se puede comprar, es un regalo de Dios, un regalo de ese Dios de amor, de ese Dios bondadoso para todos sus hijos. Ellos decían: nos hemos apartado de las escrituras, por eso hemos permitido que entren y se digan y se hagan tantas cosas que están en contra de lo que Dios quiere, del plan y el propósito de Dios. Entonces fíjense que acá de pronto lo vean en sus casas, es unas manitos que representan a Dios, ¿no es cierto? Y un regalito que está ahí en sus manos. Es un regalo que Dios nos da a todos, es un regalo hermoso, precioso, que solamente lo podemos recibir cuando viene de Dios. Lo demás no sirve, no podemos comprarla, no podemos hacer nada para merecerlo, no podemos hacer nada para ganarlo. Por más que nos comportemos bien y por más que intentemos pagarlo, no lo vamos a poder. ¿Pero qué dice la palabra sobre eso? Dice Efesios 2 del 8 al 9: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
esto no procede de ustedes, fíjense, no es por nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Yo no puedo ser salva por mí misma, ni tú que estás ahí en tu casa puedes ser salvo por ti mismo o por lo que tú hagas. Recuerda que la salvación es un regalo de Dios y está disponible ya para ti en este momento que nos estás viendo esta noche desde tu casa. La salvación y ese regalo de Dios está disponible para que tú la recibas en este momento, sin dar nada a cambio, porque es que el Señor nos ama. Y qué precioso que es por gracia, no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer, porque entonces los más fuertes, los más inteligentes, los más ricos tendrían ventaja. Claro. ¿No es cierto? Pero es algo que Dios se lo da a todo aquel que realmente entiende, comprende, cree en su corazón, que necesita el perdón de sus pecados, necesita arrepentirse y necesita un Salvador que es Cristo Jesús. Así es. Por eso pasamos a la siguiente, que es solus Christus. Christus, ¿no es cierto? O solo Cristo. Solo Cristo. En latín, solus Christus. Christus. Entonces, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Él fue el único Cordero Santo que pudo derramar su cruz en el Calvario para salvación de nuestros pecados. No Así los es. santos, no la Virgen, no San Pancracio, no San Pedro. Benito, Santo Tomás. Exacto, ninguno, la Virgen María, la Virgen del Carmen, ninguno puede hacer la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso solo Él y solo es Él. Solo Cristo. Acá nos recuerda en esta imagen que ustedes pueden ver allí a Jesús, ¿no es cierto? Una silueta de Jesús y la cruz, que realmente el Señor dio su vida, entregó su vida a nosotros en el Calvario y lo hizo por amor, por obediencia al Padre, y hoy podemos disfrutar nosotros ese regalo de la salvación. ¿Y qué dice la palabra para soportar este solo Cristo? Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino a través de mí. A través de Jesucristo es el único camino por el cual tú puedes llegar al Padre. Y si quieres conocer al Padre, lee la palabra. Hoy estamos celebrando eso. Hoy martes 31 de octubre, mientras que mucha gente está celebrando la muerte, está celebrando los dulces, está en la calle, nosotros hoy queremos decirte, celebra que tienes a Jesús y que tienes la palabra para conocer a Dios. Y que Dios a través de todos los tiempos ha querido acercarse al hombre. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios de amor que está allí, interesado en que nosotros le conozcamos. Dios no está para que sea privado, algo exclusivo mío. Acá en la iglesia somos un club, ¿no es cierto? Cerrado, independiente, donde solo algunos entran. No, esto tiene que ser la familia de Dios, una familia abierta para todo aquel que crea y ame al Señor y se convenza de realmente la condición que tiene y la condición de necesitar un Salvador. Amén, así es. Vamos a la última sola. Soli Deo gloria, o sea, solo a Dios la gloria, solo Él se merece la gloria, la honra, la alabanza, ¿cierto? Aún su creación le alaba, ¿cierto? No, entonces aquí es un llamado, querida familia, es dónde está tu primer amor, a quién le estás dando la gloria, en quién te estás enfocando más que Dios, ¿cierto? Porque la palabra nos dice que solo Él es merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Fíjense que acá en la ilustración, allí lo pueden ver en sus casas, unas manitos inclinadas en símbolo de adoración y una corona, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo a Dios la gloria. No podemos inclinarnos ni hacernos imágenes, ídolos de madera, de metal, de bronce, velas, cualquier otra creencia. Solamente Dios merece la gloria y solamente en Él debemos depositar nuestra confianza. Así es. Dice Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, qué lindo este versículo que le da la gloria a ese Repitámoslo, que ese versículo es dice, poderoso. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Todo existe por el Señor. Entonces fíjense, familia, que estas 5 solas, que es un resumen, un extracto muy conciso y precioso,
realmente resulta el ejercicio de leer la palabra. Cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta que es por fe, es por gracia, no es por mí, no es por lo que yo pueda hacer, no es por obras, ¿no es cierto? Que solamente es a través de Cristo, que solamente a Dios debo darle la gloria, que solamente Él merece que mi vida esté rendida ante Él. Y bueno, qué bendición que cuando nos acercamos a la palabra vamos entendiendo eso. Entonces esto que hemos visto, que pasó mucho tiempo y muchos dieron sus vidas, sacrificaron su tiempo, sus vidas, todo, su reputación, porque fueron excomulgados, rechazados, muertos, encarcelados, sacrificados, ¿no es cierto? Resulta el ejercicio de acercarnos a Dios, y en la medida que nos acercamos a Dios salimos de los engaños, de las vendas que tenemos en los ojos, y podemos vivir una vida realmente entregada al Señor y una vida que es útil. Así es. Fíjate que esto me acuerda, hace poquito leí un libro que se llama Confesiones de un Inquisidor. Si usted quiere leer un poquito acerca de la reforma y entender un poquito acerca de este tema que estamos tocando hoy, yo le recomiendo este libro. Este libro es precioso, tocó mi corazón, tocó fibras impresionantes. Es de Christopher Matix y es basado en la historia de Antonio de la Cruz, que fue un cura. Él, así como en resumido, Antonio era de una familia, en esa época la Inquisición únicamente reclutaba personas adineradas. O sea, no cualquier persona podía ser un inquisidor en esta época, sino tenía que provenir de una familia adinerada. Y Antonio tenía un anhelo de conocer a Dios, pero fue reclutado por la Inquisición. Y él consideró que a través de servirle a Dios a través de la Inquisición, pues estaba amándolo, estaba conociéndolo. Pero fíjate que él únicamente leía o le permitían leer los libros escritos por los inquisidores de más alto rango, ¿sí? Jamás durante todo su periodo en que fue inquisidor, y que él cuenta todas las aberraciones, todas las torturas, todo lo terrible que él vivió, pudo conocer la palabra y conocer qué era lo que decía la Biblia, sino el acceso único que tenía de conocimiento eran los libros. Y él cuenta en esa historia cómo lo metían en bibliotecas a leer y formarse, pero únicamente los libros escritos por inquisidores. Entonces él en su caminar dice, pero no puedo creer que si Dios es Dios de amor ocurra esto, ¿verdad? Entonces esto empieza a avanzar y él en su caminar conoce a Martín Lutero, y Martín Lutero le dice, oiga, mire lo que dice la Biblia, y le muestra la Biblia, y él empieza a descubrir y empieza a decir, bueno, solo Dios, solo la palabra, y empieza esa transformación en su vida. Y es tremendo como se le quita ese velo espiritual en sus ojos, esa ceguera que él tenía, y empieza a decir, oiga, no, lo que está pasando no es correcto. Le muestra la verdad y la verdad lo hace libre, ¿no es cierto? Así es. Porque muchas veces hacemos cosas por tradiciones, hablando hoy de cambiando tradiciones, que somos ingenuos, pensamos que están bien, que eso es normal, mi familia siempre lo ha hecho, pero si miramos el trasfondo nos damos cuenta que son tradiciones paganas, que no nos alejan de Dios, que no glorifican a Dios. Pero cuando nos acercamos al Señor, cambiamos las tradiciones y podemos vivir una vida feliz, llena de gozo. Aunque haya dificultades y pruebas, el Señor va a estar con nosotros. Así Entonces, sigamos con cositas hablando de la Biblia, del día de la Biblia. Entonces, datos asombrosos. De pronto usted lo sepa, de pronto no. O ustedes allí en casa no sepan que la Biblia fue el primer libro impreso. Antes no teníamos lo que hoy podemos así imprimir en las hojitas y fotocopiar y hacer reproducciones de libros y de tratados y de tesis, de todo lo que queramos. Antes no se podía eso, había manuscritos y las personas ahí a mano escribían, traducían, lo cual hacía muy difícil el que se pudiera traducir una obra, un libro, un texto. Pero una persona, Johannes Gutenberg, fue un alemán también, y él inventó la imprenta. O sea, hizo que lo que conocemos hoy como tipografía, que es esas planchas que se ponen y se pegan y quedan ahí las letras. Eso, yo soy poco conocedor de eso, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? ¿Tú me entiendes? Sí. Y sabemos que esa reproducción masiva de los textos se pudo dar gracias a este hombre Gutenberg, que inventó la imprenta, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Así es. Lo cual fue algo muy precioso, porque permitió masificar la palabra de Dios, que la palabra de Dios llegara a los hogares, a las personas, y que no fuera acceso ya exclusivo de cierta clase social y de ciertas personas, sino fuera para todos.
Y no solamente permitió que se imprimiera, sino que también que se imprimiera en muchos idiomas y muchas traducciones comenzaron a darse. Claro, y hoy no tenemos excusa de no leer la palabra, querida familia, porque hoy la Biblia está traducida a casi todos los idiomas y todos los dialectos en el mundo. Son muy pocas las personas que tienen en este momento acceso a la palabra, inclusive a través de las redes, del internet, ya podemos buscar la Biblia en cualquier idioma o en cualquier dialecto y nos va a aparecer. Y fíjense que si uno mira un poquito la historia de este hombre, de Johann Gutenberg, dice que intentó hacer muchos, era orfebre y emprendió muchos negocios, muchas iniciativas de emprendimiento y fracasaba, hasta que tuvo esta oportunidad, desarrolló este invento y fíjense que pasó a la historia por ser el hombre que inventó la imprenta y que permitió que se imprimiera la Biblia de manera masiva. Y él ayudó mucho a que la reforma avanzara. Claro, porque imprimían tratados y todas las tesis, todo lo que querían para contrarrestar la contrarreforma que hacía la Iglesia Católica, pues fue una bendición poder tener estas estrategias y herramientas para usarlas. Así es. Bueno, pero entonces nosotros vamos a tener que analizar que ya llevamos casi 568 años, mi amor, desde que se imprimió la Biblia, ¿no es cierto? Desde que se da este movimiento de la reforma, y queremos traerles un testimonio muy bonito, porque la Biblia hoy la tenemos escrita en casi todos los idiomas, dialectos, la palabra de Dios ya casi está llegando o sea, casi en todo el mundo, ¿cierto? Faltarán muchos lugares, pero casi está cubierto por todo lado. Y nosotros tenemos un par de amigos, una pareja con sus hijas, son preciosos, Alberto y Lidia Cruz. Ellos son misioneros aquí en Colombia, en medio de los pueblos Nucac, allí por el Amazonas, por el Guaviare, por toda esa zona. Y como ustedes saben, esa tribu, esa etnia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entonces a ellos no se les puede tocar su estilo de vida, sus costumbres, su cultura, sus costumbres, ¿no es cierto? Todo eso está protegido. Y ellos fueron llamados por Dios, no fue de ellos, sino Dios los llevó allá para que fueran misioneros y para que esta tribu Nucac, este pueblo Nucac, conociera de Jesús. Cuando llegaron, obviamente se encontraron con las restricciones de que no podían enseñarles español, de que no podían alfabetizarlos, y ellos se dieron la tarea durante muchos años de aprender el idioma Nucac, el dialecto Nucac. Y como es Dios de precioso, siempre va más allá de lo que nosotros pensamos, creemos o pedimos. Y no solamente Dios les regaló la oportunidad de que ellos hablaran Nucac y se volvieran uno más de ellos, sino que ellos crearon el alfabeto, el idioma, la escritura. Los Nucac no tenían escritura, era un pueblo que no solamente tiene su idioma, pero no tiene escritura. Y a través de ellos se hizo el alfabeto Nucac, y la Biblia hoy está impresa y hay historias bíblicas en idioma Nucac. Y las tribus Nucac pueden aprender de Jesús en su idioma nativo. Así que eso es una gran bendición. Claro, es que es lo que hablamos, familia. Hoy tenemos acceso a la palabra de Dios, impresionante. Tenemos la Biblia devocional, tenemos la Biblia del abuelo, mira, acá la del traemos, abuelo, que está resaltada en todos. Usted mira, eso está mejor dicho rayada. Tiene más escritos por ahí que las mismas palabras. Sí. Todos los comentarios. Tenemos la Biblia de la mujer, para la mujer, la Biblia devocional, la Biblia letra grande, la Biblia letra pequeña, la Biblia ilustrada, la Biblia para pastor, trajimos. La Biblia para el evangelista. Biblias de promesas. Acá están resaltadas las promesas. Mira, Biblia de niños ilustradas. Sí. También. Y la Biblia de mi esposa, miren, está hasta nueva, está en caja y todo, miren. No, nueva no está, sí la usaba, mostrémosla. La Biblia de estudio es muy pesada, es para darle un biblazo es para darte un biblazo a ti cuando me porto mal. Cuando te portes mal. Ay. Mire, la Biblia para la mujer con estudio. Tenemos muchas herramientas hoy con la Biblia, y no hay excusa, querida iglesia, para que nosotros no estudiemos la palabra. Hay muchas versiones también, hay lenguaje actual, traducción, nueva traducción viviente, palabra de Dios para todos, de las Américas, tantas versiones que tenemos, tantas traducciones, lenguaje sencillo para niños. Bueno, usted tiene muchas herramientas hoy, el celular también tenemos las aplicaciones, ¿no es cierto? Así es. Para que no sea una excusa el estudiar la palabra de Dios. Así es que sí. Bueno, tenemos también otros datos, ¿no? Datos asombrosos con la Biblia. El segmento de este instante para ya ir concluyendo nuestra charla.
fíjense que conocimos la historia de un joven que se vio inmerso en medio de un tiroteo. Bueno, bala va, bala viene, el tipo estaba pasando por allí, resulta que una bala lo impactó en el pecho. Dice él, cuenta su testimonio, que se cayó, quedó como desmayado y pensó, me imagino yo, ya me morí acá, ya me dispararon. Sí. Y cuando recobra el conocimiento, pues se da cuenta que no le pasó nada y resulta que él llevaba una Biblia de bolsillo, y la bala quedó allí atrapada en la Biblia. Es decir, la Biblia literal lo salvó. No solamente lo salvó de la condenación, sino salvó su vida en ese instante. Tremendo, ¿no? Claro, porque le dio una oportunidad de vida, De vida. y de arrepentirse Exactamente. si no conocía al Señor. Y cuenta ese testimonio que él abrió la Biblia y comenzó a mirar cómo había quedado toda rota, y la última página donde quedó la bala estaba ahí en el Salmo 91:7. ¿Y qué dice el Salmo, amor? Dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 más a tu diestra. Perdón, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. No llegarán. Entonces, fíjense, tremendo ese testimonio. También hay otro testimonio, y ustedes tendrán muchos más en casa, historias que incluso les han pasado a ustedes o tendrán personas cercanas. Ese es el caso de una persona que estaba a punto de suicidarse y está en el hotel, y va a sacar el arma de la mesita de noche y va a abrir, y cuando abre encontró allí un Nuevo Testamento, de esos que dan los Gedeones internacionales, y esa persona cuenta que cayó en lágrimas, comenzó a leer la palabra, no sabemos qué pasaje leyó, pero se arrepintió de haber tomado esa decisión, se arrepintió, pidió al Señor, recibió al Señor, y bueno, el Señor lo salvó, le transformó y le dio una oportunidad más de vida. El poder de la palabra. Exacto. Tremendo. Bueno, y también tenemos a veces la oportunidad de entregar la palabra o porciones de la palabra a través de los tratados, ¿no? Sí, y querida familia, vamos a contarles algo que nosotros como familia practicamos, y es que siempre cargamos en el carro tratados, siempre. Y entonces, en vez de pronto hacerle una mala cara, por decirlo así, o dar algún tipo de incomodidad cuando viene alguien a limpiarnos el vidrio o a vendernos las bolsas de basura, pues esa es la oportunidad de nosotros para de pronto darle una moneda a esa persona y aprovechar y darle la palabra. Entonces hemos procurado y practicar eso, es una manera de nosotros llevar la palabra por todas partes, por decirlo así. Entonces, si viene alguien a limpiarnos el vidrio, ya no le decimos no lo haga o nos incomodamos, sino con amor, con la esperanza de poderle entregar algo para que escuche de Jesucristo. Así es. También les dejaremos allí en los comentarios, aquí cuando tengamos el video en YouTube, un link para que lo miren. Hay un video precioso hablando de la Biblia y cómo toda la creación adora y alaba a Dios. Es un video donde podemos ver que un pastor dice: los telescopios y instrumentos espaciales hoy en día pueden captar las señales y las ondas que emiten los diferentes astros, estrellas, galaxias, constelaciones, y resulta que cada estrella tiene un sonido propio, una tonalidad específica. Y lo más bonito de esto es que él comienza a mirar cómo diferentes constelaciones tienen sonidos, y mezcla todo eso, mezcla también sonidos de animales como las ballenas, y hace una canción, una música especial. Y esa música especial le pone una letra ya de una canción previamente hecha, y al final hace una oración, una sinfonía universal celestial. Entonces, precioso, le dejamos allí para que lo vean. Ahí vemos, es como la creación le da la gloria al Señor. Así es. Entonces, vamos a concluir diciendo lo siguiente: mucha gente ha muerto, ha dado su vida, ¿no es cierto? Sí. Desde la iglesia primera, la primitiva, los apóstoles, todos los diáconos, las personas que fueron creciendo, entregaron su vida, pero también estas personas que participaron de la Reforma Protestante, que nos dieron estos 5 pilares de las 5 solas, y seguimos nuestros pastores, los hermanos, los maestros de escuela dominical, la persona que predica en la calle, bueno, dan su vida y predican y hablan de Dios. Entonces no hay excusa para que nosotros no podamos también, como familias, como hogares, celebrar la palabra de Dios. Claro. Y disfrutarla, que sea algo especial en nuestras mesas. Claro, entonces, querida familia, allí en tu casa cambiemos de tradiciones, ya no más
pensar en el Halloween es bueno, es malo. No, celebremos hoy la Reforma Protestante, celebremos hoy la palabra de Dios, celebremos Así que es. aún la tenemos, querida familia, porque va a llegar el tiempo, final de los tiempos, en que seguramente la palabra será quitada y anhelaremos leerla y meditarla y ya no la tendremos. Entonces es el tiempo de escudriñarla, es el tiempo de leerla. Hace poquito un precioso pastor decía: tómese 2 pastillitas de versículos en la mañana, tómese 2 pastillitas al mediodía y tómese 2 en la tarde. Así como usted se toma sus vitaminas, su medicamento para lo que necesite, tómese 2 pastillitas de cada versículo y verá cómo su vida va a mejorar. Y recordemos que la palabra de Dios dice en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Amén. Hoy hay libertad, podemos reunirnos, podemos hablar de la palabra con tranquilidad, pero en muchos lugares del mundo no está pasando eso. La palabra es prohibida, los cristianos son perseguidos, así que realmente aprovechemos la oportunidad de poder predicar en nuestros hogares, familias y todo aquel que el Señor nos ponga en el camino. Familia, y bueno, nosotros nos vamos a seguir celebrando El Día de la Biblia en nuestra casa. Vamos a leer un poquito, hacer unos juegos también bíblicos con nuestras hijas. Un abrazo para todos ustedes, que el Señor les bendiga grandemente y recuerden que hoy 31 de octubre celebramos la palabra de Dios. Así es. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de recordar que la palabra que tú nos has dado, Señor, es preciosa, es eficaz para limpiarnos, para redarguirnos, para transformarnos. Te pedimos que así mismo sea en los hogares de las familias que nos ven, de cada persona que nos ve, y que tu palabra trascienda y cambie en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos.